Bueno, tenemos el siguiente caso de factorización que es de la suma o resta de cubos. Nos damos cuenta que son dos términos que tienen potencia 3 y el signo negativo. Entonces, cuando nosotros resolvemos este tipo de problemas, nos recordamos que solo la potencia es la que se le saca la raíz cuadrada. Si hubiera un número aquí, por ejemplo, un 8, también se le sacaría la raíz cúbica, pero como no lo tiene, entonces solo trabajamos la potencia. Entonces, cuando usted le saca la potencia, a la potencia le saca la raíz cúbica, entonces solo afecta a la potencia, lo demás se copia. Entonces, en este caso, quedaría de la siguiente forma. La raíz cúbica, entonces, de x más 2y elevado al cubo va a ser solo x más 2y. Des en cuenta que la potencia ya no aparece aquí, porque lo que sucedió fue de que se dividió dentro de 3. Todas las potencias se dividen dentro de 3. Por esa razón es de que ya no aparece la potencia. Bueno, lo mismo 2x menos y elevado al cubo solo es 2x menos y. El signo negativo que aparece aquí solo se copia. Bueno, ahora lo que tenemos aquí es el siguiente proceso. Entonces dice que el primer término se eleva al cuadrado, primer término se eleva al cuadrado, se deja expresado. Luego dice que el primer término con el segundo término se multiplican entre sí, que es lo que yo tengo aquí. Y para finalizar, el segundo término se eleva al cuadrado, ¿ven? Segundo término se eleva al cuadrado. Bueno, entonces ya aquí nos damos cuenta que tenemos este tipo de operaciones en las cuales vemos que es de otro tema, no de caso de factorización, sino que es de otro tema que se llama producto notable. Entonces ya lo tengo yo aquí copiado, ¿sí? Cada uno de las operaciones que nos dieron, los ejemplos, las respuestas, aquí están. Entonces vamos a resolverla. Por ejemplo, en la número 1, esta es de una suma de binomios al cuadrado y la respuesta de esto sería de la siguiente forma. Dice que es x al cuadrado más 4xy más 4y al cuadrado. Ahora tenemos la siguiente operación, que es multiplicar estos términos por x, que sería entonces x por 2x nos da 2x al cuadrado, x por y me queda menos xy. Ahora voy a multiplicar estos dos términos, el segundo término contra los dos del segundo paréntesis, entonces me quedaría, por ejemplo, 2y por 2x me va a quedar a mí entonces más 4xy y 2y, 2y por menos y me quedaría entonces menos 2y cuadrado. En esta respuesta nos damos cuenta que hay términos semejantes que se pueden operar todavía. Entonces sería 2x al cuadrado más 4 menos 1 me daría entonces más 3xy menos 2y cuadrado. Y esa sería la respuesta. Y tenemos esta última operación que es 2x menos y al cuadrado, que es una diferencia de binomios al cuadrado y su solución es la siguiente. 4x al cuadrado menos 4xy, porque recordemos que se multiplican los dos términos por 2, y por último sería menos y cuadrado. Pues estas respuestas que me dieron a mí son las que yo voy a tener que utilizar en esta parte. Entonces, la primera parte que yo había hecho, que era lo de del primer paréntesis, solo se va a copiar exactamente igual. Y ahora las respuestas, o sea, al momento de desarrollar esto, que es esta operación, la vamos a colocar aquí. Entonces, por ejemplo, nos quedaría paréntesis y esta respuesta la voy a trasladar en esta parte que sería aquí. Ahí estamos. Ahora, la siguiente multiplicación que me dio toda esta respuesta, la voy a trasladar a su respectivo lugar, que sería todo esto para acá.
Y en la última operación, el último desarrollo, que es esta su respuesta, también la vamos a trasladar al respectivo lugar, que es aquí. Entonces, recordemos que este 2 es positivo, lo vamos a agregar positivo, y este 4 también es positivo. Entonces ya tenemos ahí los signos correspondientes, solo que vamos a cerrar paréntesis aquí, ahí estamos. Y ahora vamos a continuar, pues. Entonces, en esta parte nos damos cuenta nosotros que tenemos varios términos semejantes y aquí solo tenemos que volver a copiar. Entonces, como ya lo tenemos ahí, lo vuelvo a copiar, que es esta parte, y ahora me dedico exclusivamente al segundo paréntesis. Entonces, para entenderlo mejor, voy a abrir un paréntesis y voy a buscar los términos semejantes de el primer término, que sería este. Para eso voy a utilizar distintos marcadores. Entonces sería x al cuadrado. Buscamos otro que tenga este x al cuadrado y buscamos otro que tenga x al cuadrado. Entonces, como nos damos cuenta que x al cuadrado más 2x al cuadrado más 4x al cuadrado, a nosotros nos da ahí 7x al cuadrado. Entonces, todos los que son x al cuadrado se sumaron los números y por eso nos dio 7. Bueno, seguimos ahora con otro término semejante. En este caso sería, por ejemplo, 4xy contra 3xy y menos 4xy. Entonces tenemos esos datos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, nos va a quedar 4xy más 3xy sería 7. Le quito 4xy, entonces me quedaría 3. Entonces aquí sería más 3xy. Sí, buscando los términos semejantes, que son los que tenemos aquí. Y para finalizar, sería entonces, por ejemplo, las que tienen y cuadrado, que sería 4y cuadrado contra 2y cuadrado y menos y cuadrado. Entonces, se operan esos valores, que sería 4 menos 2, que daría 2, menos 1. Entonces, a mí la respuesta me daría más y cuadrado y ahí finalizaríamos esta operación. Bueno, tenemos otro ejemplo del tema de suma o resta de cubos. En este caso tenemos x elevado a la 1/3 más y elevado a la 1/3. Entonces, si nosotros recordamos, es que solo se le saca la raíz cúbica, en este caso a la potencia. Entonces el procedimiento sería así. Sería raíz cúbica de x a la 1/3. Entonces venimos nosotros, colocamos la potencia, que es 1/3, y lo vamos a dividir dentro de 3, porque el 3 es el radical. Esto nos quedaría entonces una ley del sándwich o ley de extremos y medios. ¿Y cómo es que se opera? Recordemos que la operación es, por ejemplo, 1 por 1 es 1 y 3 por 3 es 9. Entonces, la raíz cúbica de x a la 1/3 sería x a la 1/9. Entonces, esa respuesta que me da a mí, yo la vengo y la utilizo ya aquí para trabajar. Entonces, recordemos que para resolver este caso, abrimos paréntesis y la raíz cúbica del primer término es x a la 1/9 más la raíz cúbica de y a la 1/3 es y a la 1/9. Y ahora recordamos lo siguiente. Recordemos que para trabajar esa parte, nosotros sabemos que el primer término se va a elevar al cuadrado. Luego, primer término con segundo término se multiplican, que es lo que tenemos aquí. Y el segundo término se eleva al cuadrado. ¿Sí? Entonces hacemos la sustitución, pero recordemos el paso: al cuadrado, multiplico al cuadrado. Bueno, una vez que tengamos eso, entonces ya podemos nosotros venir y operar. Por ejemplo, lo que estaba en el primer paréntesis solo se copia. Y ahora, x a la 1/9 elevado al cuadrado, recordemos que las potencias se multiplican. O sea, estos dos se van a multiplicar. 1 por 2 es 2 solamente. Luego, x a la 1/9 por y a la 1/9, como son diferentes bases, solo se copian. Y el segundo término
elevado al cuadrado me daría 2 novenos. Otra cosa, si aquí tenemos signo positivo, recordemos que aquí se pone más, pero menos. Si aquí hay más, aquí se pone menos. Porque cuando es positivo, la solución es más, menos, más. ¿Estamos? Y así es como se resuelve este siguiente ejemplo. Ahora tenemos el último ejemplo del tema de suma y resta de cubos. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros aquí es sacar la raíz cúbica del primer término. Entonces sería 3. La raíz cúbica de m al cubo es m menos la raíz cúbica de 3m más 2n elevado al cubo es solo la potencia afectaría. Entonces lo demás se copia. Vea. 3m más 2n. Cierro paréntesis y vuelvo a cerrar otro paréntesis. Entonces, recordemos que es el primer término se le saca la raíz cúbica, al segundo término también. Luego de hacer esa parte, entonces nosotros venimos y automáticamente abrimos otro paréntesis y entonces el primer término dijimos que se va a elevar al cuadrado. Si aquí hay un signo menos, aquí colocamos más. Recordemos que el primer término se va a multiplicar contra el segundo término. Entonces un poquito más grande, ahí estamos. Y para finalizar, signo más. Y sabemos que el segundo término se debe de elevar al cuadrado. Cierro paréntesis. Entonces, los datos que tenemos que colocar en los paréntesis son los que tenemos aquí. Entonces, lo único que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, yo copio 3m y lo voy a introducir, lo voy a introducir dentro del paréntesis, solo que me quedó un poquito grande, lo hago más pequeño, ahí estamos, ahí está. Luego este mismo valor, este mismo dato, el primer término, lo introduzco en el primer paréntesis y lo que coloco en el segundo paréntesis, el segundo término, en este caso lo vamos a escribir, que sería entonces paréntesis 3m, o bueno, sin paréntesis solo podría ser 3m más 2n, y aquí otra vez 3m más 2n. Ahí estamos. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos la raíz cúbica de los términos y que ya coloquemos potencia aquí, que se multipliquen y otra vez potencia, entonces ya podemos finalizar con la respuesta que es la siguiente. Entonces, lo que está en el primer paréntesis solo se copia 3m menos 3m más 2n, cierro paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis, abro paréntesis y entonces vengo yo y desarrollo esta parte que me quedaría de la siguiente forma. Sería entonces 3m al cuadrado es 9m cuadrado, más multiplico yo estos términos entre sí, entonces 3m por 3m me quedaría a mí 9m cuadrado más multiplico 3m por 2n, que sería entonces 6mn más, nos damos cuenta que aquí tenemos un producto notable, una parte de producto notable, entonces habría que resolverlo por separado. En este caso lo vamos a hacer por aquí para tener una idea de cómo es. Entonces es 3m más 2n al cuadrado. Entonces recordemos que el concepto dice lo siguiente: el primer término se eleva al cuadrado, que sería 9m cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo término, que sería entonces 12mn más 4n cuadrado. Pues este resultado que yo tengo aquí de este producto notable, entonces yo vengo y lo traslado para acá, porque recordemos que esta operación es su resultado. Y cierro paréntesis, vemos cómo nos va quedando. Entonces repito, 3m al cuadrado, esta es la respuesta.
3m por 3m me da 9m cuadrado, 3m por 2n me da 6mn, y el desarrollo de este producto notable es lo que tenemos aquí. Y ahora ya para finalizar, tenemos entonces lo que está en el primer paréntesis solo se copia, que sería menos 3m más 2n, cierro paréntesis nuevamente, y ahora busco términos semejantes. En este caso, el primer término semejante sería este 9m cuadrado más este 9m cuadrado más este 9m cuadrado. Entonces me daría a mí 27m cuadrado, porque recordemos que la variable solo se copia y los números son los que se suman. Ahora tenemos el siguiente término semejante, que sería, por ejemplo, 6mn con 12mn. Entonces la respuesta sería ahí 18m más 18mn. Y como 4n cuadrado no tiene término semejante, entonces solo se copiaría, y ahí finalizamos esta operación.